vamos a tener la siguiente agenda. Les consideramos o les invitamos a los que van a seguir esta entrevista que esté estructurada de la siguiente manera para que puedan tener un panorama mucho más claro de lo que va a significar el diálogo con el candidato. Atención, vamos a tener en este espacio, tal conforme ya ustedes han visto los espacios que se le ha brindado a todos los candidatos que han querido estar en Fuerza Informativa, y vamos a tener los siguientes bloques. Estamos conformando por lo menos 5 bloques para que ustedes escuchen la propuesta netamente del candidato. El primer bloque va a ser sobre propuesta del candidato, netamente. Va a ser, vamos a conocer al candidato en un minuto, nos va a decir quién es el candidato, cómo así se lanza al Congreso por Apurímac. En el segundo bloque va a ser un resumen de 1 minuto de la propuesta que lleva como organización política, en este caso Victoria Nacional. Luego vamos a tener un tercer bloque. En este tercer bloque el candidato ya sabe sobre qué ejes temáticos vienen las propuestas que va en el legislativo y va a hablar sobre las propuestas. No sabemos si ha considerado economía, salud, educación, agricultura, minería, que nosotros consideramos que es importante, y seguridad ciudadana, que podría estar dentro de la propuesta del candidato. Si es que él elige uno de estos puntos, va a tener 2 minutos por eje temático para que libremente se explaye y explique a la opinión pública de por qué ha planteado esos ejes temáticos en estas propuestas en un eventual Congreso de la República. El cuarto bloque va a ser un espacio para que él nos cuente, por lo menos en 3 minutos, sobre los proyectos de ley que va a desarrollar. ¿Quién es Jorge Perlacios? Y le damos el pase en este momento. Jorge, por favor, tienes 1 minuto. Sí, bueno, Jorge Perlacios Velázquez, yo provengo de la provincia de Chincheros, mi madre es de Ongoy, y mis abuelos también, de la provincia de Chincheros. Soy ingeniero industrial de profesión, con un máster en administración de empresas en la Universidad de San, y también un doctorado en políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Martín, y algunos estudios de especialización en materia de gerencia social en Washington y de políticas de descentralización en París y España. Bien, pero lo más importante creo es de que tengo más de 20 años de experiencia en la gestión pública. He tenido la oportunidad y el honor de ocupar cargos de, por ejemplo, de secretario técnico de la descentralización y secretario general del Ministerio de Salud, y también gerente central en salud. Y creo que esa experiencia es la que me ha animado, digamos, a poder postular esta vez al Congreso de la República para volcarla en favor de mi región Apurímac, que creo que tanto necesita de personas que tengan ese nivel de experiencia. Muy bien, importante, Jorge. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia o cuáles son las principales propuestas que tienen ustedes como organización política, como Victoria Nacional. Bien, como Victoria Nacional, nosotros pensamos que el principal problema que tiene el país es, bueno, sabemos que coyunturalmente es la pandemia, pero la pandemia por muchos años, por décadas y siglos, diríamos, es la corrupción. Entonces, una de las propuestas más importantes que lleva nuestro partido, Victoria Nacional, con Forsyth a la cabeza, es la lucha frontal contra la corrupción. Y para eso tenemos una propuesta muy interesante que ya se ha explicado, digamos, en diferentes foros, que es hacer una constitución que se llame la Constitución Anticorrupción. Y ahí el tema principal está pues, en justamente cambiar el título primero, capítulo cuarto, porque creemos que si es que no hay una sanción severa a los corruptos, si hay 1000 maneras de poder eludir a la justicia, ¿no? Empezando por los procesos de investigación que son muy largos tanto en la Fiscalía, el Ministerio Público como el Poder Judicial, creemos que la corrupción va a continuar. Entonces, para eso planteamos reformar la Constitución y equiparar los delitos de corrupción sistemáticos, como por ejemplo los hemos tenido con los cuellos blancos que todos conocemos en el Poder Judicial, como un delito de lesa humanidad.
para que esto, porque la incidencia, o sea, la afectación que te tiene no es a uno, dos, tres peruanos, son miles, millones de peruanos. Entonces, sí pensamos de que esto es posible, esto es factible, para que, digamos, haya una sanción severa con cadena perpetua a aquellos que delinquen y afectan de manera considerativa al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las principales propuestas. También hay una segunda, que es de la muerte civil, que creo yo que los corruptos no deberían retornar al Estado. Actualmente, cuando son sancionados y despedidos, después de 5 años, pueden regresar al Estado. Yo creo que ya no deberían regresar al Estado, deberían tener la muerte civil. Muy bien, correcto. Jorge Perlacios, candidato a la región Apurímac, con el número uno por Victoria Nacional, dialogando con nosotros y haciendo llegar ya información de quién es el candidato. Ya conocemos quién es el candidato, sabemos qué es lo que proponen como organización política, y en este bloque, que es el tercer bloque, vamos a conocer cuáles son los principales ejes temáticos que estás considerando. ¿Qué ejes temáticos tú consideras como prioritarios? Tienes tiempo de 2 minutos por eje temático, trata de sintetizarlo para que la población pueda sintonizar contigo y las propuestas y pueda entender lo que planteas desde el legislativo en un eventual Congreso de la República. Jorge, por favor, tienes línea libre para que puedas tú dar a conocer tus propuestas en caso de ser elegido congresista de la República. Sí, voy a empezar por el tema que nos acoge a todos los planos, el más neurálgico, que es el tema de salud. Si bien es cierto, se ha evidenciado que el sistema de salud ha colapsado, porque no hay una real atención, el primer nivel de atención. O sea, todos los pacientes, hay un buen porcentaje de pacientes que llegan en estado crítico, necesitan camas UCI y finalmente mueren. Tenemos más de 50.000 muertes en el Perú, es uno de los más altos de Latinoamérica y del mundo. Entonces yo creo que ahí tenemos que fortalecer el sistema de salud, pero lo más urgente es el tema de la vacuna. Yo creo que se están peleando, están divagando mucho el actual gobierno, digamos, se ha burocratizado demasiado. Yo creo que se tiene que buscar una salida y ahí creo que el Congreso sí tiene una acción inmediata que hacer, es tener una iniciativa legislativa para poder facultar al gobierno central, al gobierno nacional, para que pueda negociar con los grandes laboratorios privados. Si bien es cierto, tienen acuerdos también de vender a través de gobiernos, pero eso es negociable, o sea, eso sí se puede hacer. Yo creo que con eso, una dinámica muy agresiva y una acción de liderazgo del presidente de la República con una facultad que le pueda otorgar el Congreso, creo que sí podemos llevar vacunas al 100% de peruanos el 31 de diciembre del presente año. Eso es lo más urgente. Una segunda temática, yo creo que está en la agricultura. Para poder reactivar nuestra economía necesitamos reflotar la agricultura. La agricultura está estancada. No, los pequeños agricultores no tienen atención del Estado. Ahí falta una política agraria. Yo creo que también temas muy importantes como la seguridad agraria y también el tema de los subsidios deben tener los pequeños agricultores para poder afrontar situaciones complicadas. Correcto, muy bien, pero vamos a seguir, estamos hablando de dos temas importantes, hablamos del tema uno de salud y hablamos de agricultura. ¿Son solamente los dos ejes temáticos que vas a plantear en un eventual Congreso de la República? ¿Cuántos ejes temáticos concretamente tienes ahí como propuesta? Y por razones de tiempo no he podido explicar uno de los ejes temáticos muy importantes, es el tema minero, porque uno puede proponer, ¿no? Por ejemplo, en la región, estamos hablando de la región Apurímac, por ejemplo, fortalecer el sistema de salud, ¿cierto? Eso significa inversiones, inversión en infraestructura, equipo, recursos humanos, etcétera. ¿De dónde van a salir los recursos? Apurímac tiene un gran recurso que es la minería, pero tiene un gran problema también el tema minero. La Ley General de Minería y la Ley del Canon no permiten llevar canon de manera inmediata, el corto y mediano plazo, como lo vemos teniendo en estos momentos desde el año 2016. Por ejemplo, la gran minería que tenemos es Las Bambas, y estamos pensando de que tenemos que modificar la Ley del Canon. Modificando la Ley del Canon, yo creo que vamos a poder incrementar los recursos del canon que necesita la región
para poder financiar los proyectos emblemáticos que están en su plan de desarrollo concertado, están en sus planes estratégicos, pero que no se pueden llevar a cabo en materia de inversión porque la inversión es muy baja en Apurímac. 800 millones para inversiones es insuficiente. Yo creo que lo necesario para la región es triplicarlo en un promedio aproximadamente de 2.500 millones de soles mensuales para que en los próximos 5 y 10 años podamos acortar al mínimo las brechas, las grandes brechas que tenemos en materia de salud y, por supuesto, también en infraestructura en general. Bueno, muy bien. En todo caso, son 3 ejes temáticos que estás tú priorizando. Has hablado de lo que es educación, agricultura y minería. ¿Cuáles son los proyectos de ley que tienes previsto ya enfocar o que tienes previsto o avanzado para poder plantearlo desde el Congreso de la República? Sí. Yo creo que la generación de recursos lo considero que es más importante. El tema minero es un tema que no solamente está complicando el desarrollo de la región porque no se pueden financiar proyectos, sino que también genera una convulsión social permanente, ¿no? Yo estaba en La Bambas, y la verdad es que veo que el conflicto social se genera por diversas materias, pero todo en el fondo porque no, la población no está satisfecha. Estamos hablando de la zona solamente de incidencia minera, ¿no? Donde reciben obviamente el tema del canon y regalías mineras, pero toda la región realmente creo que necesita los recursos del canon. Por eso he centrado mi propuesta en cambiar la ley del canon para que ésta no necesariamente esté ligada a los ingresos y rentas que reciba la región en base a la producción minera de la empresa minera, sino esto sea, digamos, en base a una proyección de los ingresos y rentas. Eso se podría dar a partir ya, o sea, a partir de este año y el próximo año. Bueno, muy bien, Jorge. Hemos tenido el tiempo necesario para poder escucharte, para poder sintonizar contigo y ver cuáles son los ejes temáticos que consideras porque eres candidato a nivel de la región Apurímac. Ahora entramos ya en un tema de la entrevista, porque es bueno que la gente conozca el tema de estos ejes temáticos que son muy importantes, ya que muchas veces llega la gente al Congreso y en el Congreso recién aprenden cuáles son sus funciones y no hay reglas de juego claras. Queríamos conocer, por ejemplo, lo que es tus proyectos de ley que ya estás avanzando, pero no hay una estructura, creo, todavía que aterrice en algo mucho más concreto, salvo esté equivocado, sea mi percepción, o si tengas ya algo que planteas como candidato al Congreso de la República con Forsyth. No, sí, efectivamente, creo que lo expliqué de una manera muy rápida. Yo creo que tenemos que consolidar, por ejemplo, en el materia de agricultura, tenemos que consolidar una ley que garantice la seguridad, por ejemplo, el seguro catastrófico y el seguro comercial en materia agraria. Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que esa es una ley que se tiene que impulsar de manera rápida y dinámica en la primera legislatura que tengamos a partir del 28 de julio. El otro tema, el otro eje importante, lo he explicado, que es la ley del canon. No, la ley del canon data del año 2001, tiene 20 años de vigencia. Ha tenido algunas modificatorias, pero estas modificatorias no han llevado, digamos, el canon de manera efectiva a la región. Entonces, ese es el planteamiento que yo estoy planteando para que se modifique y se pueda hacer, se pueda llevar la recaudación del canon de manera directa a partir del presente año. Eso es lo que estoy formulando, ¿no? Muy bien, Jorge. Vamos a ir ahora ya entrando de lleno al tema de la entrevista porque ha sido un espacio en el cual has podido expresar todo lo que planteas como candidato al Congreso de la República. Los apurimeños piden que los parlamentarios, quienes llegan al Congreso de la República, vayan al Congreso, pero no en un afán de protagonismo político, sino con un afán de poder ser los portavoces de los pueblos de Apurímac.
Has hablado del tema de agricultura, que es Apurímac es una zona eminentemente agrícola y ganadera. Es una zona también minera. Entonces ahí hay que trabajar dos temas distintamente con el tema de zonificación, minería a un lado, agricultura al otro lado. Has hablado de la ley que tiene que ver con el tema de los contratos de la minería Las Bambas, MMG. ¿En qué artículos se va a hacer los cambios o vas a plantear los cambios? ¿Conoces el alcance del contrato que existe entre la MMG Las Bambas y el gobierno peruano? Porque has hablado del tema de canon minero, duplicar el canon minero, cuando esto ya está firmado en un contrato que yo tengo entendido termina después del año 2035. Pero, ¿qué conoces de todo esto? Bueno, o sea, uno no puede modificar los contratos, ¿no? Porque si no estaría violando las leyes internacionales, ¿no? Lo que sí, en lo que sí está facultado, digamos, el Congreso de la República, es en revisar la Ley General de Minería y específicamente la Ley del Canon. O sea, la Ley del Canon, que creo que es la 27505, que data de julio del 2001, esta ley, digamos, ha tenido algunas modificatorias, pero ¿qué pasa? Esta ley habla de la recaudación del canon en función de los ingresos y rentas que tenga la empresa minera. Y todos sabemos que un proyecto de inversión, un megaproyecto de inversión como es Las Bambas, por ejemplo, tiene rentabilidad a partir del 15º, 15º o 20º año. Entonces, no tenemos canon en estos momentos, sino tenemos un adelanto del canon. Entonces yo creo que esa ley, si se modifica, sí se puede, digamos, entrar en un proceso de diálogo también en una mesa de trabajo, porque esto no es una cuestión de imposición, ¿no? Porque si no tendríamos que desalojar a la minera y bueno, pues con todas las consecuencias legales a nivel internacional y obviamente los cuestionamientos que podríamos tener, ¿no? Los organismos internacionales, pero de eso no se trata, ¿no? Pero yo creo que la raíz está en la modificación de la ley y a partir de ahí empezar, digamos, a negociar para poder llegar a un buen término y finalmente un mejor beneficio para la población apurimeña y para el país, por supuesto, ¿no? Muy bien, me veo en la obligación de saber el nombre de Perlacio, Jorge Perlacios, para los apurimeños puede resultar incluso hasta nuevo. No has tenido, digamos, una presencia política anterior a nivel de la región Apurímac, y por ahí mucha gente que nos escribía nos decía, hay un candidato de Forsyth, pero no sabemos quién es. Entonces, me viene la pregunta a estas interrogantes. ¿Tú dónde radicas en este momento? ¿Cuál es, en qué trabajas en este momento? ¿Cuál es tu actividad diaria? ¿Dónde vienes laborando? Y durante los últimos años, ¿dónde has radicado? Porque tú eres de Chincheros, Apurímac. Efectivamente, bueno, yo en realidad he sido educado, como ustedes comprenderán, pues todos los padres provincianos siempre han querido lo mejor para sus hijos. Y yo me he educado, sí, efectivamente en Lima, en la Universidad de Lima, y también, ya he dicho, mi posgrado lo he hecho en la Universidad de San, y doctorado también en la Universidad de San Martín, pero mi trabajo, obviamente por razones profesionales y técnicas, yo la realizo en Lima. He sido secretario general del Ministerio de Salud, ¿no? He sido secretario técnico del Consejo Nacional de Descentralización, que inició el proceso descentralizador a partir del año 2003 en todo el país, y en Apurímac, por ejemplo, tuvimos el primer presidente regional, que todos ustedes lo conocen, el señor Barra, ¿no? Que posteriormente fue vacado y entró la señora Rosa Suárez. Bueno, ese proceso descentralizador tuvo como secretario técnico al humilde servidor Jorge Perlacio Velázquez, ¿no? Yo pertenezco en estos momentos al cuerpo de gerentes públicos de servir la Autoridad Nacional del Servicio Civil, al cual se accede por concurso de méritos, por concurso público, y nos asignan a diferentes entidades del Estado, ¿no? Como gerentes públicos, pero concursados, ¿no? Por méritos, ¿no? No por una designación a dedo. Actualmente sí soy gerente central de recursos humanos, con licencia sin goce de haber, de la seguridad social, ¿no?
Entonces, como usted comprenderá, por razones profesionales, ¿no? Por razones técnicas, he desarrollado a lo largo de mi vida, ¿no? Tengo que hacer mi trabajo en Lima. Pero eso no quiere decir que yo no esté vinculado a la región. Yo he recorrido toda la región siempre. Cuando he sido secretario técnico de la descentralización, hemos trabajado de la mano con el gobierno regional para poder impulsar las políticas descentralizadoras, como son la transferencia de funciones, de competencias, de recursos, la elaboración de sus planes de gobierno que son concertados, ¿no? La conformación de sus consejos de coordinación regional, con los alcaldes, etcétera, etcétera. O sea, yo siempre he recorrido la región, lo conozco muy bien, conozco la problemática, y por eso me siento en la condición y en las facultades para poder trabajar con mi región y poder impulsar el desarrollo a través del Congreso de la República. Muy bien, es importante hablar de estos temas porque ¿cuál es tu nivel de compromiso y cuáles son los principales problemas que tú has identificado en Apurímac? ¿De qué te habla la gente? ¿De qué se queja en Apurímac? ¿Qué necesita en este momento para que tú puedas encarnar el problema de la gente y llevar esta problemática a través del Parlamento y puedas encontrarle alguna solución a la región? Mire, gracias por la pregunta. Mire, yo ya he recorrido las 7 provincias de la región, ¿no? Largamente. Ahora estoy en Andahuaylas, ¿no? Y el común denominador, la gente, del pueblo, es la desconfianza, es la desacreditación que tiene el congresista y el político en general. O sea, la gente ya no confía, ya no cree en el político. Uno puede explicar, digamos, todos tus planes, tu plan de gobierno, tu plan en el Congreso, especificarlos, detallar, digamos, toda la problemática que ellos tienen, escucharlos, pero finalmente ellos tienen una gran desconfianza en el político. Yo creo que la principal labor del próximo Congreso va a estar recuperar esa confianza, recuperar esa credibilidad. Y eso no va a ser con palabras o ofrecimientos, sino con hechos. De ahí pasamos ya, digamos, a la problemática en sí. Tiene obviamente el pequeño agricultor que está desprotegido, que no siente la mano del Estado. Entonces, por eso es que he hablado de una seguridad agraria, he hablado de subsidio. Yo creo que eso tiene que ir de la par con una política agraria. Actualmente, no, ejemplo, yo solamente te doy un pequeño ejemplo, no tenemos un padrón de los agricultores que tenemos en la región. No sabemos cuántos paperos, cuántos pinueros, cuántos palteros tenemos en la región. Entonces, si nosotros queremos implementar políticas en favor de ellos, tenemos primeramente que saber quiénes son, qué hacen, qué producen, ¿no? Bueno, entonces eso, y también en el tema de educación me preocupa mucho las zonas rurales, ¿no? Más o menos hay una estadística que el 8% de las zonas rurales en general tienen internet y 42% de las zonas urbanas en la región. Entonces, eso yo creo que nos dice que prácticamente hemos tenido un año perdido el año pasado, 2020. Este año también lo estamos perdiendo en materia de educación y eso es preocupante. Eso es lo que me preocupa y en eso tenemos que trabajar fuertemente en el Congreso, a la par con el Ejecutivo, para poder desentrampar todo lo que se tiene que desentrampar. Hay 28.000 millones de soles en proyectos de inversión en el Estado que están trabados por temas burocráticos. Tenemos que dinamizarlos para poder generar mayor economía en la región y también en el país, señor periodista. Muy bien, en todo caso, has visitado las 7 provincias. ¿Con cuánta frecuencia lo haces? Jorge, ¿hace cuánto no ibas a Apurímac? Porque problemas en Apurímac en las 7 provincias existen. Andahuaylas, Chincheros, Cotabambas, Grau, Antabamba, Aymaraes tienen sus propios problemas. ¿Tienes ya identificado algún caso específico que digas, voy a yo embanderar, en este caso, voy a lograr ayudarles a los hermanos de tal provincia a encaminar este problema? ¿Tienes concretamente algo avanzado o estás en recopilación de información? Porque lo que acabas de decir respecto a la data
existen las instituciones a nivel del Ejecutivo, el gobierno regional descentralizado a través de la UGEL, el Ministerio de Educación, las DIRESAS, las JERESAS, las DISAS a nivel del Ministerio de Salud, está Transportes de las direcciones subregionales agrarias, es decir, ahí están las instituciones y ahí está la data. Tenemos una dirección subregional agraria, por ejemplo, en Andahuaylas, donde puedes tener la data que estás buscando. Pero, ¿cómo vas en este tema de encarnar el problema con los agricultores principalmente o con la población en general? Sí, usted lo ha dicho, pero existe la data, pero lo que no existe es la acción. O sea, por ejemplo, en materia de agricultura, con el proceso de descentralización, se descentralizaron, por ejemplo, alrededor de 15 a 17 funciones y competencias. No las vienen ejecutando. O sea, la Dirección General Agraria debería tener el padrón actualizado de los pequeños agricultores. No lo tiene. Entonces están ciegos. Ellos, la dirección agraria y otras direcciones también generales de la región, hacen trabajo de gabinete. O sea, no están cumpliendo sus funciones para el cual fueron creados. Yo sé que ahí también hay un problema de transferencia de recursos, porque el proceso de descentralización estipulaba eso, o sea, no solamente transferir funciones, competencias, sino también transferir recursos para que esto se puedan ejecutar, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica, hay temas, si bien es cierto, son temas regionales, pero siempre tienen vinculación directa a temas nacionales. Entonces la política nacional influye mucho en la política regional, pero por eso es que hay que destrabar y reimpulsar el proceso de descentralización en el país. Eso lo tenemos en el plan de gobierno de Victoria Nacional. Y paralelamente tenemos que ir trabajando en cada tema. Ya lo he explicado, yo creo que también lo podemos desarrollar, es largo y lo podemos desarrollar en una próxima entrevista, ¿no? Pero yo sí conozco la problemática de toda la región y de cada tema. Por ejemplo, el tema de turismo. He estado muchas veces en Curahuasi, es un potencial turístico, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no se ha podido consolidar, digamos, una política para poder desarrollar un circuito turístico entre lo que es Apurímac y el Cusco. Eso estaba, por ejemplo, en un plan de desarrollo de carácter interregional cuando se intentó formar la región Apurímac-Cusco, ¿no? No sé si usted recuerda, en el año 2005, cuando hubo el referéndum. Entonces, yo creo que las ideas, las propuestas están ahí, lo que falta es acción, lo que falta es gestión. Y yo creo que eso también se hace con experiencia, con conocimiento y con tecnicismo, y que creo yo que le está faltando como propuesta congresal a nuestra región. Bueno, hablando del turismo, sí, pues había una propuesta de hacer un proyecto de un corredor turístico interregional Huari-Chanca-Inca. Y lo último que hablas con el Sí. tema de Cusco, Cusco justamente se negó a participar en ese corredor turístico, pero sí había el proyecto de Choquequirao, que es un tema también que quedó en stand-by. Muy bien, señor Jorge Perlacio, le deseamos que en esta contienda electoral, bueno, Apurímac elija de manera muy responsable a sus representantes. ¿Por qué tendría la gente que votar por Jorge Perlacios? ¿Por qué tendría que confiar a Apurímac en un parlamentario que lleve su voz y que sea usted el elegido? Muchas gracias. Bueno, yo creo que en esta oportunidad estamos viviendo una guerra que es la guerra de la pandemia y la guerra contra la corrupción, que debe iniciarse a partir del 28 de julio del presente año. Creo que el elector y el poblador apurimeño ya ha despertado. Ya está mirando, digamos, las hojas de vida de los candidatos. ¿Qué han hecho? ¿Qué son? ¿Qué pueden hacer por su región? Yo invito a toda la población apurimeña, y en este caso a la andahuaynina, que donde estoy ahora actualmente, en estos momentos, que hagan un voto reflexivo, ¿no? Que los congresistas no sean, digamos, producto del arrastre, ni tampoco de la improvisación o del mal voto. Yo invito a que hagan un voto reflexivo, que revisen las hojas de vida, que revisen las propuestas, para que el voto realmente tenga como consecuencia la real representatividad que debe tener un poblador apurimeño en la región. Por eso los invito a que en este próximo 11 de abril
apuesten por Victoria Nacional, que es un partido nuevo, que tiene propuestas nuevas, marcando las dos campanitas, las dos campanas de la victoria, y escribiendo el número 1 de este humilde servidor, Jorge Perlacios Velázquez. Muchas gracias, señor periodista Chequia. Muy bien, gracias a usted por también estar con nosotros. Hemos escuchado las propuestas, hemos ya visto al candidato Jorge Perlacios Velázquez, quien ha dado a conocer las propuestas a nivel de la región Apurímac. Candidato, un abrazo, éxitos en esta contienda electoral. Un fuerte abrazo. Muy bien. Un fuerte abrazo a través de usted a toda la región Apurímac. Muchas gracias.